grabé de vuelta. Ahí está. Bueno, entonces, de acuerdo a estos factores de los cuales depende la presión, lo que yo tengo que analizar siempre es en base a la fórmula y todas las variables que nosotros hemos tenido, digamos, en cuenta. Y en base a eso, esto es lo que me decías, ¿no? Sí, sí, eso. Bien. Bueno, esta gráfica en realidad lo que te estaba hablando son algunos de los parámetros, no todos. O sea, porque yo puedo detenerme en cada una de las variables de las cuales influye la presión. Yo sé que la presión se calcula como el gasto cardíaco. ¿Por qué? O sea, ¿cómo yo calculaba la presión? ¿Qué influye en la presión? ¿Cuál era la fórmula de presión, chicos? Que vimos ayer. ¿No se acuerdan? Gasto cardíaco por resistencia periférica. Perfecto. La presión era igual al gasto cardíaco por la resistencia. Quiere decir que cualquier variable que afecta a cualquiera de estas dos cosas puede ser susceptible, obviamente, ¿sí?, a que vaya a variar la presión. El gasto cardíaco a la vez, habíamos visto en la clase anterior, que dependía de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección y del retorno venoso. O sea que todo lo que influya en el gasto cardíaco y en el volumen de eyección va a impactar sobre el gasto cardíaco. Y por otro lado, habíamos dicho que la resistencia periférica, ¿sí?, de acuerdo a la ecuación de la resistencia periférica, si bien, como les dije, no les van a hacer aplicar la fórmula de resistencia, pero sí habíamos visto que dependía del diámetro, esperen que les ponga la ecuación, del diámetro, o el radio, obviamente, de los vasos y de la viscosidad de la sangre. Entonces, todo lo que afecte, produzca vasoconstricción, vasodilatación o haga la sangre más espesa o menos espesa, va a impactar sobre la resistencia. Eso quiere decir que, como las dos variables son directamente proporcionales a la presión, todo lo que aumente el gasto cardíaco me aumenta la presión. Todo lo que aumente la resistencia periférica me aumenta la presión. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si algo hace aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco, entonces aumenta la presión. Si algo te hace aumentar la volemia, la sangre total, que va a hacer que haya más sangre que regrese al corazón y va a distender más el ventrículo, va a aumentar el volumen de eyección. Aumenta el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco, entonces aumenta la presión. Con respecto a la resistencia periférica, todo lo que aumente la viscosidad de la sangre, o sea, la haga más viscosa o más espesa, aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia, aumenta la presión. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta con la distensibilidad de las arterias, de las cuales va a depender el radio? Si algo produce vasoconstricción, por ejemplo, una hormona o un factor nervioso produce vasoconstricción, se reduce el radio. Si se reduce el radio, aumenta la resistencia, porque dijimos que eran esos parámetros si son inversamente proporcionales. ¿De dónde derivan? De la fórmula, ¿sí? Si algo disminuye el radio, como está dividiendo en la fórmula, si yo disminuyo el radio, por ejemplo, vasoconstricción, aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia, entonces aumenta la presión. Si algo produce vasodilatación, ¿sí?, dilata el vaso y aumenta el radio, disminuye la resistencia, entonces disminuye la presión. Es lo único que es inversamente proporcional. Cualquier cosa que me rigidice los vasos también, y que quiere decir que disminuya la distensibilidad de los vasos, me va a producir también un aumento de la presión. Es la única variable que es inversamente proporcional. Fíjate, todas las demás son directas. Aumenta, como dijimos recién, aumenta el volumen de eyección, es porque aumentó al fin y al cabo la volemia. Entonces, aumenta la volemia, aumenta el volumen de eyección. Si aumenta la volemia, aumenta el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco. Por eso aumenta la presión. O sea, cualquier variable, todas estas están relacionadas con el gasto cardíaco. Ojo, no te lo puso acá, pero si hay algo que constantemente aumenta, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, también. Si no lo puedo compensar con el volumen de eyección y hay un aumento de la frecuencia cardíaca prolongada, va a terminar aumentando también la presión. Lo que pasa es que generalmente yo lo compenso. Si yo tengo una taquicardia por algo y hay una frecuencia cardíaca aumentada en un momento, el sistema trata de estabilizarlo y mantener el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco se mantiene, la presión no aumenta.
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un aumento momentáneo, que es un susto, me aumentó la frecuencia cardíaca, pero lo compenso y libero menos sangre del corazón, late más rápido, pero bombea menos sangre y bueno, el gasto cardíaco se mantiene estable y no aumenta la presión. Por eso no te lo han puesto acá, porque no siempre el aumento de la frecuencia, si no es prolongada en el tiempo, no te va a aumentar la presión. ¿Y qué pasa con la otra variable, la resistencia? Todo lo que aumente la resistencia periférica aumenta la presión. Una de las más comunes es la disminución prolongada del radio, de los vasos, que va a aumentar la resistencia, pero yo también puedo vasodilatar y vasocontraer por distintos factores. Por ejemplo, estoy regulando, no sé, la temperatura y puedo producir vasodilatación o vasoconstricción periférica para liberar calor, pero otros vasos pueden estarse también vasodilatando y contrayendo y a nivel general en la presión no afectarlo. En cambio, si hay algo generalizado de todos los vasos que me disminuye la distensibilidad del vaso y el vaso no tiende a ceder y bueno, siempre va a estar el radio más chico. Entonces, al disminuir siempre ese radio, voy a tener inversamente la relación con la resistencia y va a haber una resistencia periférica total aumentada y por eso aumenta la presión. ¿Se entiende? Sí, dice, gracias, ahí entendí. Bien. Genialísimo. Bueno, ¿pasamos al linfático o hay alguna pregunta más? Por mí sigamos. Bueno, perfecto. Entonces vamos al sistema linfático, que es la última partecita. Es muy cortito lo que vemos del sistema linfático, no porque no sea importante, es importantísimo el sistema linfático, pero en realidad en concepto o en teoría algunas cosas ya las hemos agregado, entonces no tenemos que ahondar tanto. El sistema linfático forma parte del sistema circulatorio. A veces cuando uno dice circulatorio se olvida de la linfa y dice, ah, es el corazón, la arteria, las venas y listo. Pero por eso al principio, en la primera clase, las profes les definieron sistema circulatorio. En realidad el sistema circulatorio se divide en dos, cardiovascular y sistema linfático. El cardiovascular es el que acabamos de ver, en el cual participan arterias, capilares y venas, con una bomba que impulsa y que en los vertebrados, como nosotros, hay un circuito cerrado. Incluso en nosotros, mamíferos y aves, un sistema cerrado, doble y completo. Pero el sistema circulatorio complementa este sistema cardiovascular con el sistema linfático, el cual es un conjunto de vasos ciegos que recorren absolutamente todo el cuerpo. Generalmente se pintan de verde. Esta imagen de Curtis no sé por qué la pintó en azul, pero bueno, igual es una representación gráfica. Tampoco es que las venas sean de color azul y las dibujan siempre azules y las arterias rojas, pero es como una representación de hablar de la sangre oxigenada y desoxigenada. Entonces, el vaso linfático generalmente les hacen una red verde, por eso en el cuadernillo de Inmune, donde vimos a toda esta red linfática, les salían de color verde. Es una representación, no es que los vasos sean de color verde, tampoco la linfa es de color verde, de hecho es transparente, media amarillenta, porque tiene una composición muy parecida al plasma, pero recorre todo el cuerpo y vierte todo su contenido a la altura del cuello en el sistema cardiovascular. Acá tienen ampliado este dibujito de acá. Esto que vemos acá en el cuello es el lugar en donde hay una confluencia de todo el sistema linfático al sistema cardiovascular. Toda la linfa que se recolecta del cuerpo se vierte en el conducto linfático derecho y en el conducto torácico izquierdo. La diferencia entre torácico y linfático, si ustedes se fijan, esta es la vena yugular y esta es la subclavia. Esta partecita que están viendo acá, esto, está como virtiendo el contenido dentro de donde nacería la subclavia y en paralelo, digamos, a la vena yugular. En cambio acá está como en el medio, ¿sí? Entonces, no importa, la nomenclatura, en realidad esto es una cuestión anatómica, porque no es exactamente el mismo punto de confluencia. Entonces, ustedes recuerden nada más, ¿sí?, el nombre, que esto sí se los pueden preguntar del lado izquierdo y del lado derecho, que uno es linfático y el otro es torácico, pero básicamente a la altura de la yugular y de la vena subclavia, la linfa regresa al cuerpo. ¿Por qué digo que el vaso linfático es un conducto ciego? Porque en realidad el vaso linfático tiene la estructura más o menos como de una vena, ¿sí?, en sus capas. Túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, es muy parecida a una vena, incluso tiene válvulas como tienen las venas, y en realidad lo que hace es recolectar todo el agua o algunas sustancias que quedaron sobrando en el intersticio,
las mete adentro de ese vaso y las manda al sistema circulatorio general. O sea que todo lo que está en la linfa, al fin y al cabo, termina recuperándose en el sistema cardiovascular, recuperando aproximadamente unos 200 gramos de proteínas diarias, el agua que depende de la cantidad que quede en el intersticio, pero que puede estar recuperando de unos 2 a 4 litros de volumen de líquido que regresan al sistema circulatorio. Estamos hablando que esa es la cantidad de líquido que se mueve, chicos, en el día. Fíjense, el corazón bombea 5 litros de sangre por minuto. Eso quiere decir que a lo largo de todo un día, si ustedes multiplican eso en un minuto por 60 minutos y eso en una hora por 24 horas, en el día estamos bombeando de 7.000 a 7.500 litros de sangre. Imagínense la velocidad y la presión bajita a la cual recorre la linfa, que más o menos yo muevo de 2 a 4 litros diarios. Y dice, ay, bueno, no es tanto. No, pero imagínense que si no se recuperara ese líquido, quedaría todo en el intersticio de los tejidos y se produciría una edematización. ¿Sí? Enseguida les hago un dibujito para que ustedes entiendan un poquito por qué la recolección de los vasos lleva a que no se genere justamente un edema. Ahora, no es la única función que tiene el sistema linfático, ya que como recolecta aquello que quedó tirado en el intersticio, también recolecta sustancias grandes que no pueden entrar a los capilares sanguíneos, como por ejemplo las partículas de lípidos. Cuando el intestino está absorbiendo lípidos, los lípidos forman una partícula nueva, que esto lo vamos a ver en la unidad que viene, que es digestivo, que se llaman kilomicrones, que sintetiza la misma célula intestinal y la libera al intersticio. Y esto no puede entrar en el capilar, porque el capilar sanguíneo es una membrana muy chiquita y es un sistema continuo. Entonces, ¿qué hace el vaso linfático? Es como un embudo que me recolecta esa partícula, me lo manda por todo el circuito linfático y después termina llegando a la circulación. Pero me está recolectando partículas grandes de las células que no pueden entrar al capilar sanguíneo. Imagínense una célula que está haciendo, por ejemplo, se está comiendo una propia organela, forma un autofagosoma, y ese cuerpo residual, una gran vesícula, se libera al intersticio. Si esa vesícula no puede ingresar al capilar, es recolectado también por el linfático, o sea que recolecta desechos, partículas que quedaron de más en el intersticio, forma parte del transporte de los lípidos, importantísimo y fundamental la linfa en esto, por eso también la vemos, como les digo, en la unidad que viene. Y además de eso, partículas de desecho que no puedan ingresar al capilar sanguíneo también son recolectados por ellos. Además de eso, tienen una función importantísima que ustedes ya la conocen porque la vimos en la unidad pasada, que están interrumpidos todos estos vasos linfáticos por estos cuarteles de policías que eran los ganglios linfáticos de nuestro cuerpo, que si bien los linfocitos están tomando mate y comiendo tortitas ahí encerrados medios al pedo, porque la mayoría no están patrullando en la linfa o en la circulación sanguínea, están ahí, y como la linfa también recolecta todo lo que quedó en el intersticio, si hay un bicho raro en un proceso infeccioso que se produce en el tejido conectivo, justamente en este intersticio, también va a parar a la linfa y la linfa lo va a llevar a este ganglio linfático, entonces le va a presentar este antígeno y rápidamente se van a activar los linfocitos B y los linfocitos T también, con toda la cascada que ya sabemos de activación de la inmunidad adaptativa. Entonces, no tiene estas funciones nada más, sí son las principales, pero para que tengan en cuenta y tengan presente este sistema linfático, evita que los tejidos, o sea, que el intersticio se edematice, además de evitar que el tejido se edematice, participa en la circulación de los lípidos, y además de ello, participa del sistema inmune, como nosotros ya sabemos. A ver, para esquematizar y que quede un poquito más claro cómo en el intersticio participa justamente este vaso linfático, supongamos que este es un conjunto de células, ¿sí? El intersticio es lo que está entre medio de las células y la sangre que va a llegar, supongamos que yo acá tengo una arteria, la arteria se divide en un montón de capilares que van a ramificarse a distintos cúmulos de células, y después de una forma continua se continúa el capilar en su extremo venoso hasta formar la vénula y finalmente la vena, ¿sí? Intersticio es todo esto que yo veo entre medio de la célula y el vaso sanguíneo. Eso quiere decir que cuando esta célula, por ejemplo, va a secretar una sustancia, la va a secretar al intersticio, y después del intersticio tiene que entrar en el vaso, ¿sí? Y de la misma forma lo que viene del vaso sale al intersticio y pasa acá. Lo que pasa que, como nosotros habíamos visto, lo más común en el pasaje de sustancias es que haya más salida de sustancias en el extremo
arterial y más centrada hacia el sistema en el extremo venoso por una cuestión de diferencia de presión. Les voy a hacer la otra flechita porque puede haber alguna sustancia que esté de mayor concentración de un lado y de otro y haya pasaje, porque todo el tiempo se están intercambiando sustancias. Entonces pongamos un ejemplo, qué sé yo, el oxígeno es un gas, y que cuando yo viene desde la sangre arterial, en el extremo arterial del capilar, como me encuentro con una presión de la sangre, como habíamos visto, de 40 milímetros de mercurio, y la presión oncótica que retiene las proteínas en el interior de este capilar es de 25, y bueno, este gas, por una diferencia de gradiente de concentración, por conceptos que nosotros ya hemos visto en permeabilidad celular, va a tender a entrar a las células, a todas las células. ¿Por qué no tiende a salir? Porque hay más concentración acá que en la célula, entonces tiende a irse de donde hay más a donde hay menos. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, que activamente se produce en las células, y que cuando se encuentre con una baja de presión en el capilar sanguíneo, en el extremo venoso, y la presión oncótica que retiene concentración de sustancias en el interior del vaso es de 25, pero el capilar tiene menos presión, y bueno, va a inducir a que el agua y un montón de componentes como el dióxido de carbono ingresen, vayan desde la célula al intersticio al capilar. Esto no pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono nada más, chicos. El agua está viajando todo el tiempo también, de un lado y de otro. ¿En qué se limita que viaje de un lado a otro? Desde donde hay más a donde hay menos. Siempre, desde donde hay más a donde hay menos. Donde hay más a donde hay menos. Siempre, el agua se mueve libremente. Entonces imagínense, bueno, les hice células medias redondas, pero imagínense que es una célula más cilíndrica y sea una célula intestinal y me esté fabricando, por ejemplo, una partícula de lípido como 1 kilomicrón, ¿sí? Esta célula es exocitosis y lo secreta acá, en el intersticio. Claro, esta partícula, como se liberó al intersticio, así como un montón de otros residuos puede liberar la célula, si no logran entrar al capilar, esta partícula es más grande y no puede meterse en el capilar, primero retiene agua. ¿Por qué? Porque el agua va de donde hay más a donde hay menos, trata de estabilizar y de generar medios isotónicos. Si yo tengo una partícula acá en el intersticio, entonces el agua va a tender a salir del capilar para quedarse en el intersticio y tratar de compensar la concentración de esta partícula con la concentración de la célula y con la concentración del capilar sanguíneo. Entonces acá entra en juego el vaso linfático, que es como un embudito que recorre y acompaña al sistema venoso, o sea, va recorrido como las venas, pero está como un embudo en esta zona. Entonces, este kilomicrón no puede entrar al capilar, pero sí puede entrar a este embudo, al sistema linfático. Entonces, el sistema linfático se lo lleva y después obviamente lo termina virtiendo en el sistema circulatorio. Pero me descomprime la concentración de sustancias de este intersticio para que el agua que está en el vaso sanguíneo no se extravase y no me forme un edema. Un edema es la acumulación de agua acá, en este medio, en el intersticio. No en el vaso sanguíneo, no en la célula. En el medio, en el intersticio, si hay componentes que quedan ahí flotando y que nadie se los lleva, retienen agua. Entonces, por eso el sistema linfático, al ser como un embudo, por eso se lo llama vaso ciego, recolecta todo lo que sobra ahí en el intersticio, se lo lleva para no hacer que el agua del vaso sanguíneo se extravase y genere una edematización. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chicos? Con esto terminamos la teoría, por lo menos, del sistema circulatorio. No, profe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora van a ser algunos ejercicios que, bueno, tienen que ver un poquito con repasar algunos cálculos, algunos más sencillitos, otros vamos a poner algunos más complejos, pero para poder ejercitar estos datos en realidad y de qué manera se los pueden tomar en la facultad. La realidad, chicos, es que no es que siempre en los exámenes de ingreso van a encontrarse un cálculo de circulatorio, porque si les digo eso les estoy mintiendo, o sea, hay veces que ni aparecen cálculos. Entonces, si les hacemos un TP evaluatorio real, quizás les podía poner una sola pregunta de un cálculo y no podían practicar mucho, entonces por eso decidí desfasar la clase y hoy darles un poquito de práctica para que ustedes entiendan qué modelos de preguntas les pueden hacer,
Y después hacemos un TPO aleatorio normal, como realmente les preguntarían sistemas circulatorios, ¿sí? Creo que hay una de cálculo, no me acuerdo porque el TP lo armó la Dani, ya mañana lo vemos, creo que hay uno de cálculo, o en el examen van a encontrarse con uno de cálculo, pero en realidad no es que van a estar calculando un montón de cosas porque no es real. Pero sí, bueno, pueden aparecer unos cálculos sencillos, la realidad es que la facultad no les deja en biología usar la calculadora, así que muchas veces calcular un número exacto por ahí nos puede dificultar, más los nervios de examen, así que siempre uno tiene que pensar. Pensar, porque al pensar quizás no saco el cálculo exacto y lo puedo deducir pensando nada más. Acá tienen un modelo de pregunta en el cual me habla de un paciente que tiene una presión sistólica de 170 milímetros de mercurio y una diastólica de 100, con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, y me pide que calcule la PAM. La verdad es que, como les dije, la PAM supuestamente la facultad no la va a preguntar, pero por otro lado me habla de la ecuación general de la presión arterial. Vieron que cuando nosotros veíamos la fórmula de que la presión arterial era igual al gasto cardíaco que estábamos viendo recién con la resistencia periférica o resistencia periférica total, en realidad esta presión arterial es la PAM, porque no es que ponga un margen entre sistólica y diastólica. Entonces, al introducirme este concepto, uno dice, bueno, primero me pediste que no calculara la PAM, pero por otro lado sí la tengo que saber. Entonces, bueno, como es una ecuación sencillita, les dejo un modelo como para que sepan cómo calcularlo. Habíamos dicho que esta PAM se calculaba 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3. No era un promedio directo de la presión sistólica más la diastólica dividido 2, porque la PAM habla de la presión de perfusión a los tejidos. Y la presión de perfusión a los tejidos es cómo se mantiene este dato en el tiempo. ¿Qué promedio de presión le llega a los tejidos para que le llegue sangre todo el tiempo? O sea, los nutrientes y el oxígeno. ¿Se acuerdan cuál era el valor medio de esta PAM normal? 70 a 110 milímetros de mercurio. Perfecto, de 70 a 100 es el valor normal, ¿sí? A 110, perdón. Milímetros de mercurio es el valor normal. ¿Y cuál era la presión sistólica y diastólica normal de una persona? 120 y 80. Perfecto, 120-80. O sea que si ustedes se fijan en estos valores, esta persona tiene una presión aumentada. O sea, 170, el valor de esto sería 170-100 o vulgarmente 17-10, que por ahí le simplifican el cero. O sea que esta persona tiene la presión aumentada, es obvio que la PAM me va a dar un valor más grande que este. Bueno, pero ya con esto no puedo decir nada porque todas las opciones que tengo son mayores a 70-110, así que lo voy a tener que calcular. Pero ya estoy viendo con esto que la persona tiene, ¿sí?, una presión máxima y mínima aumentada, y ojo, también veo que la persona tiene taquicardia, porque la frecuencia cardíaca normal también estaba de 70-75, y si tiene 100 también tiene taquicardia. Bien, este dato en este problema no me sirve, podría ser un distractor, y en realidad vamos a hacer algunas preguntas desglosadas de acá. Por eso en realidad está este dato también. Pero en este caso no lo voy a usar, la frecuencia cardíaca, sino que solo voy a calcular la PAM con esto. Esto quiere decir que sencillamente voy a hacer 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido 2. Si hacen el cálculo de este, van a obtener como valor que la presión media de esta persona va a ser de 123,333 periódico, ¿sí? O sea que esta persona tiene una PAM, obviamente, aumentada de acuerdo al valor normal. Y ese sería el valor correcto que deberían marcar. Bien, ahora, de esta misma relación, o sea, de estos mismos datos, esperen que copie la otra, nos piden calcular en base a un dato del gasto cardíaco, ¿sí?, si esta persona tendría un gasto cardíaco de 6 litros por minuto, ¿cuál sería el volumen sistólico? ¿Cómo calculábamos el volumen sistólico? Gasto cardíaco dividido frecuencia cardíaca. Bien, o sea, nosotros habíamos visto
la ecuación general que el gasto cardíaco era igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección o volumen sistólico. Eso quiere decir que si quiero calcular el volumen sistólico, tengo que despejar esta ecuación y dividirlo por la frecuencia cardíaca. En esta persona, entonces, el volumen sistólico va a ser el gasto cardíaco que me está dando como dato el problema, y en el dato anterior, como habíamos visto, la frecuencia cardíaca me decía que era de 100 latidos por minuto. Entonces, el volumen sistólico va a ser igual a 0,06 litros. Me podrían haberlo expresado también en mililitros, serían sinónimos, en este caso está expresado en litros, pero digo, es común expresar el volumen sistólico en mililitros, o que me den como dato el volumen sistólico y tenga que calcular otra variable, ¿sí? O sea que una situación problemática es que les den, bueno, como en este caso tienen el gasto cardíaco y tienen el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, perdón, y tienen que calcular el sistólico. O a veces que me den algún dato del volumen sistólico y del gasto cardíaco y tengo que calcular la frecuencia cardíaca, bueno, en fin, usando esta ecuación que también es bastante sencilla. Con este mismo dato, de este mismo problema, digo, me preguntan, y no me dan la unidad de medida porque en realidad no la vemos desde biología, no porque no exista, pero en realidad es una unidad de presión sobre volumen en el tiempo, me pide que calcule la resistencia periférica total, ¿sí? Les puse la ecuación acá porque, como les dije, yo hace como 3 años que no veo ecuaciones de este tipo, las hacemos nada más por las dudas, pero otra vez, de la misma fórmula anterior que estábamos usando, si yo quiero calcular la resistencia periférica, voy a despejarlo de esa ecuación general, la PAM sobre el gasto cardíaco. Entonces la resistencia periférica total va a ser igual a la PAM que habíamos calculado, de 123,3 periódico, sobre el gasto cardíaco, que también me lo dio como dato el problema, que eran 6 litros por minuto. ¿Sí? O sea, la unidad de medida, si ustedes la ven acá, sería milímetro de mercurio por minuto sobre litro. Lo que pasa es que no se usa esa unidad de resistencia periférica, pero se las puse a dimensional a propósito porque la facultad nunca les dio la unidad de medida, entonces tampoco debería podérselas preguntar. Bueno, si sacan esta ecuación, van a obtener como resultado la última opción, que sería 20,55 en esta persona. Generalmente la resistencia periférica total les tiene que dar un número más chico en una persona que tiene una PAM normal, ¿sí? O sea, les vuelvo a decir lo mismo, ¿es común que me pidan en realidad el cálculo de la resistencia periférica? No, pero si me lo llegan a pedir, ¿puedo más o menos estimarlo? Y sí, puedo más o menos estimarlo así. El valor normal va a estar más o menos, vieron que el margen es de 70 a 110, de la PAM normal, digo, y el gasto cardíaco normal va de 5 a 6. Entonces podríamos poner un margen de la resistencia periférica adimensional que va más o menos desde 14 a 16. ¿Sí? Obviamente esta persona tiene más resistencia porque tiene los volúmenes aumentados. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Esa risa que fue? Más o menos. Mucha info. Bueno, estos son otros cálculos que no tienen que ver con la ecuación, pero cuando me aparece un cálculo en respiratorio, por ahí tienden a tratar de meter las fórmulas que conocen y por ahí me están haciendo preguntas sencillas como tipo esta pregunta. Ay, perdón, que estoy leyendo recién ahora el chat. ¿Hay ejercicios de estos para ejercitar? ¿De estos centímetros o de estos como para ejercitar? No sé qué has puesto. ¿Ejercicios Claro, de estos como para hacer práctica? claro, como para calcular el PAM y todo esto. Miren, yo ahora vamos a hacer estos como para que les queden como modelo. Les voy a mandar 2 o 3 para que se los lleven para resolver para mañana, y después van a tener algunos modelos en el TP evaluatorio y en el examen, que es lo último que hemos visto en los últimos 3 o 4 años que les pueden llegar a tomar. Es más, como les digo, de esto que les pregunté recién, es común que les hagan aplicar la fórmula de
de gasto cardíaco con frecuencia cardíaca y volumen sistólico, pero la de resistencia periférica con la PAM, en teoría no. Por eso les hago un modelito nada más, porque en teoría no vamos a practicar más, porque en teoría no se los van a preguntar. Pero es nada más, es sencillamente esa ecuación. O sea, es nada más que eso. Pero les dejo ahora algunos para practicar. No se maten igual con esto, chicos, porque es un pensamiento lógico. Tienen más que pensar que hacer ejercicios. Porque pensándolo, hay muchas de estas que las pueden deducir. Por ejemplo, les doy un ejemplo con esto que encima uno dice, ay, tengo que ponerme a calcular y sin calculador y se mandan cualquiera. A ver, esto es una pregunta re sencilla y ni siquiera deriva de ninguna fórmula. Esto también está sacado de un práctico de la facultad, no de un examen de hace un par de años atrás, y una pregunta re tonta y que en realidad por ahí los puede confundir si uno se cierra en los datos nada más. Me dice, si en una persona de 110 kilos, ¿cuál va a ser la volemia que yo voy a encontrar? Digo, pero la volemia era la sangre total. Y yo había dicho que la volemia total de una persona rondaba entre los 5 a 6 litros de sangre. Es la sangre que tengo en todo el cuerpo. Claro, sí, pero este parámetro estaba equiparado en una persona más o menos de 70 kilogramos. ¿Y por qué? Porque en realidad la volemia se define como el 8%, en cantidad, digo, como el 8% del peso del cuerpo. Entonces, si una persona pesa 70 kilogramos, sí, claramente el 8% de su peso es más o menos ese. Pero si la persona pesa 110 kilos, obviamente su volemia no va a ser la misma, sino que va a ser mayor. Si el 100% del peso de esta persona es de 110 kilogramos, el 8%, ¿cuánto me va a dar? O sea, los calculo sencillamente de esta manera. Pero ojo que yo obtengo la respuesta en kilogramos. Si me están preguntando volemia, generalmente me la expresan en litros. La densidad de la sangre no es de 1, chicos, pero es 1,0 tanto, que es como casi que 1 kilo es 1 litro. O sea, en el agua 1 kilo de agua es 1 kilo, es 1 litro de agua porque la densidad es 1. Si yo tengo cosas más viscosas, obviamente no van a ser equiparantes. Yo voy a tener 1 kilo, voy a tener más litros en comparación. Es como el helado, ¿sí? Si yo compro un balde de 3 litros y lo paso a kilo, va a ser como 1 kilo y pico, no va a ser 3, pero porque tiene una densidad mucho más que el agua. La sangre no tiene la densidad del agua, pero es parecida. Y la facultad lo toma como una homología, de hecho este dato está sacado de la misma manera. Entonces, bueno, aproximadamente voy a tener 8,8 litros. Y fíjense, si yo no hacía este cálculo igual, nada más pensando, digo, a ver, si una persona de 70 kilogramos tiene más o menos 5 litros de sangre, esta persona pesa como la mitad más, pesa 40 kilos más, un poco más de la mitad. ¿Cuánto es un poco más de la mitad de 5? Y 5,7 seguro que no es la mitad más. 6 tampoco. Esto no porque es el doble. O sea que igual podía sacarlo por descarte pensándolo nada más, ¿sí? Y no ejercitándolo en la cuenta. Yo les voy a hacer en cada ejercicio la cuenta y después cómo puedo hacer una deducción lógica. Lo mismo me pasa con esto. En esta persona anterior, ¿cuál va a ser el volumen plasmático de su sangre? ¿Cuánto ocupa el plasma en la sangre? ¿Cómo estaba formada la sangre? Ocupa un poco más de la mitad del volumen sanguíneo. Perfecto. Los elementos formes aproximadamente ocupaban un 45% y el plasma aproximadamente ocupa el 55%. Si quiero ser riguroso, en realidad en el texto me dice a veces 55 a 60, entonces yo, ¿cuál de los dos porcentajes uso? Bueno, si usan los dos van a ver que igual lo van a poder sacar por descarte, pero es un poco más de la mitad. O sea, ¿cuánto es un poco más de la mitad que esto? Fíjense, este no es un poco más, es mucho más. Y este es como un poco menos, no un poco más. O sea que igual puedo descartar el dato. ¿Cómo lo calculo? Igual, con otra reglita de 3, el 100% de la sangre de esta persona serían 8,8 litros. ¿Cuánto es el 55%? Si quieren calcular el 60, porque también aparece en la bibliografía el dato de 60, ahora se los calculo, les va a dar 5,28. O sea que en realidad esta persona tiene más o menos de
4,8 a 5,2 litros de plasma. La única opción que entra es esta igual. Fíjense que las otras están muy lejos, igual del 5 y del 4,8 también. Así que es la única que podía poner como probable. Este ejercicio es como que ni siquiera es un ejercicio de aplicación de las fórmulas, pero que los puede confundir, porque uno trata de hacer como una cuestión de meter fórmulas en donde sea. Esto pasa mucho en física, en química y también hacen la traslación a biología o lo que sea. ¿Dónde meto la fórmula antes de pensarlo? Y el secreto es pensar, chicos. Este problema pueden resolverlo en 2 milésimas de segundo pensando nada más. Lo vamos a resolver así y después se lo justifico. Dice, calcule la frecuencia cardíaca de un individuo que posee una sístole ventricular de 0,15 segundos. Bien, vamos a los valores normales. Una persona normal habíamos dicho que tenía una frecuencia cardíaca de 70 a 75 latidos por minuto. Y de hecho, desde este valor de 75 latidos por minuto, el libro de Curtis también me habla del ciclo cardíaco normal en una persona. ¿Cuánto tiempo demoraba en un ciclo cardíaco? ¿Cuánto duraba un latido, o sea, todo el proceso? Sístole, sístole, diástole. ¿Cuánto duraba un latido? 0,8 segundos. Bien. ¿Por qué este dato me lo da? Este dato yo me lo sé como tipo de memoria porque me lo da Curtis, pero esto es una fundamentación, o sea, no viene de la nada. Esto viene de este dato. Viene de que si en 0,8 segundos yo hago un latido, en 60 segundos hago 75. O sea, en realidad, o lo despejo al revés, la regla de 3, pero a ver, esto no es un dato inventado, viene desde acá, o desde esta cantidad de latidos, si yo tomo el pulso de una persona, puedo saber cuánto dura su ciclo cardíaco. Bien, ahora, este ciclo cardíaco de 0,8 segundos, habíamos dicho que el ciclo cardíaco tenía 3 momentos. Se los voy a simplificar con las letras: sístole auricular, sístole ventricular, diástole. En porcentaje era 12,5%, 37,5%, 50%. Más o menos la mitad del tiempo, porque estos dos suman 50, la mitad del tiempo contractándose y la mitad dilatándose. En este valor de referencia que nos había puesto Curtis, ¿cuánto en tiempo valía la sístole auricular, sístole ventricular y diástole? ¿Qué preguntó, profe? No escuché. ¿Cuánto valía en segundos cada uno de estos parámetros de la sístole y la diástole en este ciclo cardíaco? La sístole auricular 0,1 segundo, la ventricular Bien. 0,3 y la diástole 0,4. Perfecto. Entonces, yo sé, por teoría y rápidamente, puedo decir, y si en una persona con un ciclo cardíaco de 0,8 segundos su sístole ventricular vale 0,3 segundos, entonces si esta persona tiene una sístole ventricular de 0,15, ¿cuánto va a valer su frecuencia cardíaca? Fíjense, encima el número es la mitad que lo normal. Si la sístole ventricular vale la mitad que lo normal, ¿cuánto vale la frecuencia cardíaca? ¿Se perdieron? A ver, si mi corazón hace tuk, 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 y cada vez que yo hago un tuk, tuk, en ese tiempo me demoro 0,8 segundos, cada uno de estos componentes son parte de esos 0,8 segundos. O sea, son una fracción de eso. Ahora, si la sístole ventricular duraba 0,3 segundos y ahora vale la mitad, quiere decir que el ciclo cardíaco vale la mitad. O sea, que el ciclo cardíaco hace tuk, 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 cada uno vale la mitad del tiempo. Si cada ciclo cardíaco se hace en la mitad del tiempo, ¿cuántas veces va a latir el corazón por minuto? El doble puede ser. El doble.
Son inversamente proporcionales, chicos, porque sale desde este mismo cálculo que ven acá. Bien, ahora, si no se dan cuenta, para hacerlo así, lo calculo. Digo, bueno, el problema me da este dato, la sístole ventricular de 0,15 segundos. Bien, yo tengo una sístole ventricular, tengo que calcular para saber la frecuencia cardíaca cuánto vale un latido. Si la sístole ventricular era el 37,5% de un latido, tengo que saber ahora cuánto va a valer el 100%, que sería todo el latido completo. Primero hago esta regla de 3 y obtengo el valor de un latido. Esto es un latido. Pero la frecuencia cardíaca es cuántas veces late el corazón en 60 segundos. Bueno, perfecto. Si 0,4 segundos es el tiempo que me demoro en un latido, en un minuto, que son 60 segundos, ¿cuántos latidos voy a tener? Si el corazón está en un minuto latiendo 150 veces, quiere decir que la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. Si la sístole ventricular es la mitad que la normal, entonces la frecuencia cardíaca va a ser el doble que la normal. ¿Me pueden dar otro número? Sí, chicos, y tener que calcularlo. Este problema de mirarlo nada más podían calcularlo mentalmente y no hacía falta que plantearan nada. Pero supongamos que me dan un número que no es tan fácil de deducir. Bueno, primero que acá no les pusieron como trampa la mitad, por ejemplo. Si hubiera dicho como opción 37,5, no se les cagaba en la vida. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes es decir, si una persona con 0,8 segundos, o 0,3 segundos, que sería lo que dura acá la sístole ventricular, tiene una frecuencia de 75 latidos por minuto. ¿Qué pasa si la sístole ventricular de esta persona son 0,15 segundos? Si hacen esto, esta regla de 3, les va a dar 37,5 latidos por minuto. Error. Error calcularlo así, no lo puedo calcular así. ¿Por qué? Porque no es una relación directa, es inversa. No es a mayor tiempo de sístole, mayor frecuencia cardíaca. Es todo lo contrario, porque la frecuencia cardíaca se calcula a partir del dato de lo que vale un latido. El latido se demora más tiempo, entonces la frecuencia cardíaca es más baja. El latido dura menos, el corazón hace tuc, 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 entonces la frecuencia cardíaca es mayor. No pueden hacer una regla de 3. Si ustedes van a calcular a partir de la sístole, ventricular, diástole, lo que sea, a través de una sola regla de 3 la frecuencia cardíaca, entonces anulen el cálculo, pues seguro que lo están haciendo mal. O sea, son 2 pasos. Siempre son 2 pasos, si no se pueden dar cuenta mentalmente. Primero calculo lo que vale un latido, y después veo lo que el latido va a prolongarlo en 60 segundos. ¿Se entiende? Sí, Jessica. Perfecto. Vamos a hacer en estos últimos minutitos un cálculo un poquito más, bueno, si se quiere un poquito más complejo, porque tienen que aplicar un poquito más de cálculos, pero en realidad no escapándose mucho de esto. En el cual esta situación problemática me da el dato de la frecuencia cardíaca de una persona, me dice que es de 70 latidos por minuto, me dice que esta persona tiene como volumen sistólico 0,7 litros por latido, y me dice que calcule la cantidad de sangre que va a bombear, cantidad de sangre, o sea, en litros, es un volumen de sangre, que va a bombear el corazón de una persona sana durante toda la vida, y me dice toda la vida cuánto valdría, porque si no, no puedo calcularlo. Pero encima de esto, me dice que después lo exprese en cantidad de piletas olímpicas, que van a poder llenar con ese volumen. O sea que mi respuesta va a ser cantidad de piletas, no volumen. ¿Se entiende lo que me está preguntando? Sí. O sea, el corazón de esta persona va a bombear
bombea una cantidad de sangre, bueno, ¿cuánta sangre va a bombear en toda la vida y cuántas piletas voy a poder llenar con la sangre que bombeó esa persona toda la vida? Bien. Primero que nada, tengo que calcular el gasto cardíaco, si no, no puedo dar el volumen por unidad de tiempo. Si ustedes calculan acá, 70 latidos por minuto por 0,07, me da un gasto cardíaco de 4,9 litros por minuto. Bien, esto es lo que bombea en un minuto el corazón de esta persona. Pero me dice que lo calcule en 85 años. Si en un minuto hace esto, tengo que ver cuántos minutos hay en 85 años. Bueno, 85 años tienen 365 días cada uno, y cada uno de estos tiene 24 horas, y cada uno de estos tiene 60 minutos. Esperen que saque el número, sería 85 por 365 por 24 por 60. Esto fue una pregunta de ingreso de examen hace como 6 años atrás, por eso les digo que ahora preguntan menos de cálculo, pero digo, lo preguntaron en un momento, y saben que calcular esto todo manualmente es un perno, les quitaba un montón de tiempo. Bien, hace la cantidad total de minutos de la vida de esta persona. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si yo quiero saber cuántos litros bombean a lo largo de toda la vida, yo digo, tengo que calcular primero los minutos y después saber con este gasto cardíaco, considerando que la persona es estable y todo el tiempo tuvo un corazón que latía constante, que es mentira, pero bueno, se está sacando un promedio, cuántos litros voy a bombear. Y bueno, si en un minuto bombeo 4,9 litros, en 44.676.000 minutos, ¿cuántos litros bombeo? Si sacan este cálculo, les va a dar 218.912.400 litros, que encima está como opción y uno queda tentado para marcar la opción C y llevarse todo el otro cálculo puesto. Pero, como habíamos dicho, si bien primero me pregunta la cantidad de sangre, me dice después que yo lo exprese en cantidad de piletas. Entonces me falta un cálculo más, porque digo, bueno, entonces con este volumen, ¿cuántas piletas voy a llenar? Y bueno, ¿y la pileta qué dimensión tiene? Y la pileta mide 50 metros por 20 metros por 2 metros. Si yo saco el cálculo de un volumen, que el volumen sé que son los 3 lados multiplicados entre sí, me da 2.000 metros cúbicos. Metros cúbicos, litros. O sea que tengo que llevar ese volumen en metros cúbicos a litro para poder saber cuántas piletas lleno. ¿A cuántos litros equivalían un metro cúbico? 1000. Bien. Si un metro cúbico son 1.000 litros, entonces 2.000 metros cúbicos equivalen a 2 millones de litros. Bien, ahora por fin, teniendo todos estos datos, yo puedo ver cuántas piletas puedo llenar. Si 2 millones de litros son una pileta, 218.912.400 litros X. Si calculan esto, les va a dar 109,5 más o menos piletas, que es aproximadamente el dato que me da en B. Chicos, no dejé de aplicar una regla de 3. 1, 2, 3, 4, 5 reglas de 3, pero son reglas de 3. O sea, los cálculos no son complicados, lo que pasa es que claramente la AU, como dice, esto sin calculadora uno se larga a llorar, y sí, obvio, yo voy a elegir una pregunta teórica antes de contestar esto, pero digo, no es que sea re difícil de resolver o imposible, sino que, bueno, pueden ser algunos cálculos medios engorrosos, pero lo tengo que pensar. Es más, ya pensando, digo, a ver, bueno, o es la A o la B porque son piletas, la respuesta tendría que tachar de una a la C, porque para colmo cuando estoy resolviendo y resolviendo, encuentro este número que me da lo mismo y digo, ¡ay, encontré la respuesta! Y lo sigo resolviendo. Entonces, primero leer bien la consigna para anular de una esta opción, porque me está preguntando cantidad de piletas,
y bueno, ya tengo una menos para descartar. Pero lo otro, en realidad, si no lo calculaba, no lo podía encontrar. Esto por ahí sería más complejo, en el cual no les puse un modelo de ejemplo, los otros que podían deducir mentalmente, y en otros en donde sí, si no hago el cálculo no lo puedo sacar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a pasar estos 4 ejercicios. La imagen en verde va a estar marcadita la respuesta correcta para que los puedan volver a practicar, y apenas yo les suba el video, con el video lo corroboren y hagan, digamos, o sea, paso por paso a ver si les sale. Aparte de eso, les voy a mandar 5 ejercicios más que no están marcadas las respuestas, que sería el 5, 6, 7, que les pido porfa que los resuelvan para mañana. Mañana vamos a comenzar la clase haciendo el TP evaluatorio. Después del TP evaluatorio, que tiene una combinación, o sea, de cosas básicas, o sea, de preguntas teóricas, como cualquier unidad, no solo de ejercicio, vamos a hacer la corrección del TP evaluatorio y de las 3 preguntitas que se van a llevar como tarea también de modelos de ejercicios que pueden aparecer en algún múltiple opción. ¿Sí? Eso mañana. Mañana hacemos TP, terminan los ejercicios y terminamos con circulatorio. El viernes, chicos, comenzamos con digestivo, así que les recomiendo que ya se vayan bajando la unidad del Drive y que ya la tengan a mano. Y un avisito, que se los doy ahora, se los vuelvo a enviar el viernes, pero para que ya estén enterados de la situación, la semana que viene ustedes rinden inmune con circulatorio. 2 camiones importantes. O sea, son 2 unidades como bastante complicadas. El tema es que la semana que viene tenemos